Bueno, Julio, muchas gracias por tu participación, gracias por tu tiempo también. Bueno, primero, la primera pregunta que siempre suelo hacer es, ¿por qué decidiste estudiar geología? ¿Qué te llevó a esa carrera? Yo cuando era adolescente, eh, había empezado a hacer algo que se hacía muy comúnmente en aquellos años, ¿no? Se había puesto de moda que los pibes y las pibas trataban de recorrer el país y como no había plata, igual que ahora quizás para muchos, Ujú. entonces lo que se había puesto de moda era viajar de mochilero. En general se viajaba de mochilero al sur, a la Patagonia, a distintos lugares de la costa. Y yo empecé a hacer eso con algunos amigos. Y en este tema de ir de mochilero, tendría unos 15 años más o menos, me empecé a dar cuenta que me gustaba estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Había cosas que entendía, muchas cosas que no entendía, pero me gustaba estar en la naturaleza. Y al mismo tiempo, una de las cosas que me fue pasando en la medida que iba terminando el secundario es que quería combinar de algún modo equilibradamente ese gusto por la naturaleza, pero tampoco quería vivir toda la vida en carpa. ¿Por qué? Porque lo había experimentado eso, ¿no? Claro. Ya había viajado, eh, qué sé yo, en trenes de carga, colado en trenes de carga al sur, ¿no? Había hecho ese tipo de experiencias. Claro. Entonces sabía que eso era bastante, bastante duro. Entonces empecé a pensar, bueno, cómo podía encontrar una carrera que me permitiera combinar de algún modo esta necesidad y este gusto por estar en la naturaleza y al mismo tiempo poder vivir en la ciudad. Yo hasta ese momento, hasta que empecé a lucubrar este tipo de cosas, pensaba más que nada en que iba a seguir arquitectura, Mm, ¿no? Me gustaba mucho también ese tipo de cosas, pero no me gustaba, era como que me faltaba un pedazo, ¿no? claro. Ese pedazo tenía que ver con la naturaleza, ¿no? Ujú. Y ahí te decidiste anotar en geología después. Sí, en realidad yo he tenido algunos profesores de geografía, pero el tema de que fuese exclusivamente la docencia, aunque después fue mi actividad, digamos, no digo principal, pero constante, ¿no? Porque al poco tiempo de entrar en el museo, este, me, me sumé a una de las cátedras así de primer año, que no recuerdo si se llamaba Introducción o Fundamentos de Geología. En esa época estaba el doctor Furque como titular, una personalidad muy fuerte, muy, Mm, muy bravo. Y bueno, así que al final la docencia la hice, pero no me gustaba que fuera ese único destino. Y además, mm. después me pareció que había una diferencia sustantiva, eso lo entendí mucho más tarde, ¿no? La geografía era mucho más descriptiva, Mira, lo nuestro es mucho más interpretativo, ¿no? claro. Nosotros podemos hacer una descripción, y eso tiene que ver un poco con lo que ellos llaman geografía física y nosotros geomorfología, y ahí se enhebran y se toquetean un poco las dos ramas, pero nosotros siempre que nos metemos en el tema geomorfológico no nos metemos en la mera descripción. Nuestro análisis sigue siendo forma, proceso y estado, ¿no? Ujú. El proceso es en realidad una de las cuestiones más apasionantes de esa parte geomorfológica, creo. Claro. Y durante la carrera, ¿cuáles fueron las materias que más te llamaron la atención, digamos? Ah, geomorfología, por lo que veo, y cuál otras más. Las materias que a mí me marcaron en realidad tienen más que ver con las características de los profesores que tuve, ¿verdad? Mira. Este, yo en realidad tuve un problema de base con una materia que era geología histórica. Cuando yo me inscribo en la facultad, Sí. creía que en realidad la historia de la geología, digo, uy, mira qué interesante, Ah, mira. ¿no? O sea, Sí, lo sí. dije exactamente al revés. Y tuve la suerte de que tuvimos como profesor Alfredo Cuerda, Mm, que si hay una cosa que yo recuerdo de Cuerda, era eh, la pasión que tenía y la pasión que transmitía. Para él, eh, cada teórico era una puesta en escena, pero donde vos veías que el tipo
ponía todo, ¿no? O sea, no se ahorraba nada. Recuerdo que había hecho un viaje a Estados Unidos y cuando vuelve nos empezó a contar del cañón del Colorado, los estratos de Vishnu, todo el Paleozoico. Y a medida que iba exponiendo y nos iba contando, se llegó a emocionar y se le caían las lágrimas. Yo, Wow. bueno, y yo creo que tuve, como casi todos, ¿no? Yo tuve de esos profesores que, digamos, que estaban más allá de lo que sabían, ¿no? Que Claro. transmitían otra cosa. No tenía profesores en... bueno, yo estudié en el museo, ¿no? Mm, Para aclarar, porque quizás alguno pueda ubicarme en otras carreras. Y el museo, en realidad, nos cobijó de un modo bastante particular a todos, ¿no? Y yo lo que sentí siempre ahí en el museo era que los profesores en realidad te transmitían algo más. Sí, te transmitían el conocimiento, ¿no? Pero te transmitían su pasión por ese conocimiento, por ese recorte. Cada materia tenía un recorte, pero los tipos le habían entregado a ese pedazo de la geología algo de su corazón, de su alma, ¿no? ujú. Seguro que de su vida. Seguro que Claro. de su vida. Eh, ¿Y después decidiste seguir por el camino de la investigación, haber recibido o estuviste en la industria también? No, a ver, acá hay muchas cosas que tienen mucho que ver con con los tiempos, ¿no? Las épocas del país, te diría. Claro. Eh, a mí en realidad lo que me había gustado fundamentalmente cuando me estaba llegando al final de la carrera eran los temas que tenían que ver con geología económica, con la parte de mineralogía, geología de yacimientos. Esos eran los temas que a mí más me gustaban, ¿no? Qué sé yo, le tenía un cariño muy, muy especial a Abel Yalamuk. Mm. Lo tuvimos como profesor a Lorenzo Aristarain, brillante profesor. Yo todavía me acuerdo del último parcial que tomaron en geología económica, el último parcial. Lo tengo también por ahí. Ese parcial mostraba de algún modo la brillantez de Aristarain, ¿no? Porque en realidad nos habían enseñado la fórmula de Hochschild para hacer la evaluación. Era una fórmula que se usaba en aquel momento para evaluar unas minas, ¿no? Mira. Bueno, pero en el examen no nos presentó una mina. Lo que él presentó que había un jeque que era algo así como no sé cuánto de los palos verdes, qué sé yo, que le habían ofrecido una quinta que producía manzanas de oro, pero no las producía en forma permanente, sino que dependía de cuestiones climáticas, ¿no? Mira. Y que esas cuestiones climáticas, pim, pam, pum, iban cambiando, entonces que la producción, bueno, todo lo que era riesgo minero lo puso en esas cuestiones climáticas de la producción de manzanas, y que bueno, entonces le había pedido a un geólogo que evaluara a ver si la tenía o no la tenía que comprar, ¿no? La quinta esa que producía manzanas de oro. Que ya estaba en producción y que tenía algunos años, bueno, le había puesto Claro. todos los condimentos. Y tenías que hacer una tonelada de cálculos, ¿sí? Claro. O no, Mm. o podías dar una sola respuesta, que era como geólogo decirle al que te había contratado es, miren, no existen los árboles que produzcan manzanas de oro, Claro. ¿no? Obviamente, la gran mayoría de todos nosotros, ¿no? No sé si todos, o absolutamente todos, pero todos optamos por calcular, qué sé yo. Además era todo en unidades métricas anglosajonas, era en dólares, qué sé yo, así que hacíamos, qué sé yo, ¿cuánto está el dólar hoy? Hacíamos las cuentas más raras para llegar a un resultado, y había una que era de sentido común, ¿no? Claro. Una respuesta de sentido común. Todas estas cosas para mí hablan de ese compromiso, ¿no? Ujú. Yo te voy a enseñar geología, pero te voy a enseñar algo más, ¿no? Bien. Y creo que
todos nosotros, ¿no? Todos nosotros que nos metemos en esta carrera, sabemos que es algo que es mucho más que el medio por el cual te vas a ganar la vida o por el que vas a hacer determinado trabajo, ¿no? Hay otros compromisos que aparecen ineludiblemente, ¿no? Ujú. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa pasión que los que nos enseñaron nos transmitieron de algún modo, ¿no? ¿Y cómo fue tu camino a lo largo de la investigación? ¿Cómo fue tu carrera ahí? Ah, sí, habíamos empezado por ahí, claro. Bueno, en aquellos años yo me recibí en el año 80. En Claro. el año 80 básicamente pensá que casi todas eran empresas estatales. Era YPF y había unas pocas petroleras dando vueltas. Había varias empresas nacionales que se dedicaban a la búsqueda o a la explotación, ¿no? de recursos minerales, qué sé yo. Lo que quedaba como una actividad privada era fundamentalmente una parte de aguas subterráneas, ¿no? De hidrogeología. Y uno de los temas que pasaba también en aquella época, que por ejemplo el petróleo, que siempre era el que captaba mayor cantidad de mano de obra geológica, Claro. tenía fluctuaciones muy grandes, porque si vos recordás, hacía relativamente poco tiempo que había aparecido la OPEP. No, claro. Yo te estoy hablando de los 80, la OPEP desde el mediado de los 70, entonces había todavía muchas fluctuaciones en el precio del petróleo. Entonces las empresas petroleras captaban gente y la alargaban, la Claro. captaban y la alargaban, la captaban. Y entonces a mí eso no me gustó mucho y apareció un tema que tenía un poco que ver con esto que a mí me interesaba. Después no se concretó exactamente así, que es un tema del que ya hemos hablado, que eran los placeres ferrotitaníferos de la costa bonaerense. Y justo un par de años antes se había creado el Instituto de Geología de Costas en Mar del Plata. Ah, mira. Ese instituto lo crea el doctor Enrique Schnack, ENI. Y bueno, en un momento dado, seguro, fue Eugenio Aragón, que seguramente lo conoces, me comentó que había la posibilidad de una beca y como yo era nacido en Mar del Plata, volviendo de Mar del Plata, tenía mi familia, mis padres acá, qué sé yo, bueno, existía la posibilidad de eso. Y además era un tema que me interesaba, porque si bien yo no sabía nada de los placeres, pero bueno, sí en las materias de geología de yacimiento, y que en esa época la daba don Victorio Angelelli y su asociado era Abel Yalamuc. Bueno, me pareció que era interesante. Además tenía una faceta piola porque había gente del LEMIT. Claro. Concretamente era el ingeniero Tabani, que estaba estudiando la parte de hidrometalurgia del óxido de titanio. Mira. Entonces, de algún modo había que estudiar qué pasaba con la dinámica de las playas, la dinámica de los placeres, y por otro lado eso. Entonces, yo sentí que, bueno, que eso ajustaba bastante bien a lo que yo quería, porque a mí, la verdad que la investigación básica, no iba conmigo, ¿no? No iba con mi carácter, ni con mis intereses. Entonces yo sentía que ahí estaba en condiciones, bueno, si había algo para estudiar y que podía significar un determinado conocimiento, que además en aquel momento se planteaba como que era también importante para la sustitución de importaciones. Porque en ese momento el problema era que el óxido de titanio se importaba casi en su totalidad, como quizás ahora pase lo mismo. Claro. Entonces el tema era si se podía explotar el óxido de titanio de los placeres ferrotitaníferos de la costa. En la medida que empecé a trabajar, bueno, me fui dando cuenta que la beca me iba a introducir en otro campo, que era un campo muchísimo más científico que aplicado, y cuando digo científico lo planteo en términos así de la producción de papers, ese tipo de cuestiones. Y bueno, digamos, yo ya estaba metido un poco en eso y empecé a invertir tiempo.
el tema me gustó en aquel momento y bueno, pero rápidamente al año de haber empezado ya empecé a generarle algunos cambios a la toma de datos y después se transformó no en un estudio de geología económica o que tuviera vinculación con la geología económica en forma directa, sino un estudio de dinámica sedimentaria. Claro. ¿Sí? Claro. Y bueno, esa fue la primera parte. Cuando terminé con la tesis, me quedaban algunas cuestiones que eran para seguir, para profundizar, pero todo eso me iba a llevar más a un campo que se hacía cada vez más teórico, más alejado de algo que me pareciera, digamos, como una devolución más rápida a la sociedad. Ese era mi rulo, mi tema. Claro. No me gustaba mucho la idea simplemente de construir un currículum, ¿no? Que era lo que me parecía a mí en ese momento. Claro. ¿Y cómo llegaste al ámbito de la geología ambiental, que justamente viene a traer esa aplicación de la investigación? Fue precisamente por esto que estábamos diciendo. Claro. O yo me metía en temas ya de sedimentología fina, que tenía que ver si el granito de arena iba y venía, de la equivalencia hidráulica entre los minerales de distinta densidad y bla bla. Y obviamente que hay todo un campo apasionante para el que le apasiona, sí, ¿no? Que tiene que ver con eso. Podía tener algunas limitaciones, quizás de equipamientos, pero todo eso se podía ir resolviendo. Y en el medio de todos estos intríngulis y estas cuestiones, iba haciendo algunos otros trabajos de playas, viajé un par de veces a la Antártida para trabajar en temas de playas antárticas, justamente porque había un programa que nosotros cuando digo nosotros, Geología de Costas, y en el Instituto Antártico, que se llamó Oceantar Costas, era para estudiar algunas zonas costeras de Antártida, que estaban vinculadas fundamentalmente a los lugares donde había bases. Mira. En algún caso fue el estudio de mareas como para que se transformaran después en puertos. Bueno, iba trabajando un poco en todo eso y iba meditando qué iba a hacer yo con los minerales pesados. Y nuevamente otro colega y amigo, César Tomasi, un día me dice que iba a haber una conferencia en el museo de un tema que me podía interesar porque era una geología mucho más, digamos, urbana y aplicada. ¿Mira? Y esa era una conferencia del doctor Antonio Sendrero, Uceda, que dio muchas conferencias y que es profesor honorífico de la Universidad de La Plata y también de aquí de Mar del Plata, que justamente él en su origen también había sido vulcanólogo, había trabajado en temas de vulcanología, pero después se fue metiendo, o la geología lo fue metiendo, en temas así de geología más ambiental, más urbana. Y básicamente él en lo que estaba trabajando era en cómo se internalizaba la geología en la planificación del territorio para el desarrollo de ciudades. Esa era la cuestión. Mira. Que en ese momento era una cuestión absolutamente novedosa. Claro. Absolutamente novedosa. Acá no se había hecho prácticamente nada de eso. Bueno, el caso es que yo fui a escucharlo a Sendrero, al museo, y cuando lo escuché dije, uy, esto es lo que a mí me interesa. Y me di cuenta también que en Mar del Plata, en Mar del Plata y buena parte de la costa, yo no podía sacar a los turistas de las playas para sacar los minerales de hierro y titanio. No claro. Me iban a dejar. Iba a tener muchos problemas. Pero me fui dando cuenta que todas nuestras ciudades tenían un montón de problemas, muchos de los cuales tenían que ver con no haber contemplado la geología como un elemento. Para ir más, como dato más cercano, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata y en muchas otras, los municipios, por ejemplo, concesionan playas a 30, 40, 50 años, pero no saben si tienen erosión o no tienen erosión. Mira. Entonces, concesionan una superficie de playa que a los pocos años puede no existir. Entonces, imagínate los conflictos legales que se pueden producir a partir de todo eso. Bueno, sea como sea, después de haberlo escuchado
el curso, ¿no? de Antonio, me quedé charlando con él, le comenté, qué sé yo, que me interesaba la temática y quedamos que después íbamos a tratar de hacer un curso semejante, quizás más extendido, en Mar del Plata. Y bueno, hicimos eso. Porque nosotros teníamos ahí había un grupo dentro de Geología de Costas que trabajaba en temas de geomorfología. Yo no estaba en ese grupo, pero bueno, trabajaba en ese tema y había convencido de algún modo al municipio que tenía la posibilidad de hacerse algo que se llamaba carta ambiental, sin saber muy bien qué tenía dentro la carta ambiental. Mira. Bueno, la metodología de Antonio, que se llama Sistema de Mapeo de Santander, era bastante accesible para nosotros, la podíamos aplicar. Porque básicamente era hacer mapas de distintos tipos, por ejemplo, mapas geomorfológicos, hidrogeológicos, mapas litológicos, mapas de red de drenaje, de exposición, y a eso le sumábamos también de vegetación, de fauna, le sumamos de infraestructura, etcétera, etcétera. Y ese conjunto de mapas, después debidamente ponderados y valorados por otros especialistas, podían generar mapas derivados, que eran de capacidad, de impacto, de aptitud para distintas actividades. Muy sintético, pero bueno, en definitiva, después de ese curso que dio Antonio aquí en Mar del Plata, nosotros le propusimos al municipio de General Pueyrredón hacer la carta ambiental, que fue la primera en su tipo, ¿no? En Argentina, me parece. Bien. Sí. Y era tomar la totalidad del partido de General Pueyrredón, que son más o menos 1.400 kilómetros cuadrados, 1.450. Sí. Entonces lo trabajamos a escala 1.50.000. Eran como casi 15 o 16 capas de información. Pero ahora todo esto, si yo te digo todo esto, vos pensás en un GIS. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, no había GIS. Claro. Entonces nosotros lo que hicimos, acá digo nosotros, pero eran chicos de mi equipo, ¿no? De Jorge Martínez Arca, un ingeniero, Juliana Bo, una chica que era cartógrafa y analista de sistemas. Bueno, nos pusimos a trabajar y transformamos una planilla de cálculo, que era la Lotus 1, 2, 3, una cosa bastante primitiva. Uh-huh. Con eso hacíamos mapas. Cada celda era un píxel. Mira. ¿No? Y a cada celda le dimos una dimensión aproximadamente de 2 hectáreas, 3 hectáreas. Entonces podíamos hacer mapas. Y una vez que teníamos mapas, y en cada celda teníamos un número, podíamos hacer operaciones entre capas. Claro. Wow. Así que fue como que hicimos un revolucionario. Un GIS a pedal. Sí. ¿No? Y lo importante que me está resaltando es el trabajo interdisciplinar entre varias disciplinas para lograr esto. Claro. Bueno, yo una de las cosas que me di cuenta, por lo menos aquí en Mar del Plata, quizás si me hubiera quedado en La Plata, me hubiera quedado más encajado en los temas estrictamente de la geología, los temas que se discuten en geología. Yo en realidad no tenía, si bien había compañeros míos en geología de costas que eran geólogos, pero trabajaba cada cual en un tema distinto. Por ejemplo, había un grupo que trabajaba en hidro, otro grupo que trabajaba, no sé, en paleosuelos, ¿no? Uh-huh. Pero no teníamos una gran integración así temática, podríamos decir. La carta ambiental sí fue un elemento de bastante integración, porque hicimos algunos mapas hidrogeológicos para abastecerla, los mapas de suelos también los hizo Margarita Osterriet. Bueno, así que sí, todo esto fue muy interesante, inclusive fuimos copando algunos espacios, por ejemplo, sobre todo la gente de geografía consideraba que esos eran temas de ellos. Y nosotros decíamos, bueno, serían temas de ustedes si los hacen, si no son nuestros. Y sí. Y bueno, eso fue un trabajo de los años 90. Y sirvió fundamentalmente, por ejemplo, para fijar algunas posiciones respecto a los sitios de disposición final de residuos. Luego se utilizaron esos mismos mapas para hacer mapas de riesgo de inundaciones. Se usaron, bueno, no se lo usó tanto para el tema de la planificación que estaba como lo habíamos pensado. Ahora justamente estamos en un pleno debate. Yo ya estoy jubilado, ¿no? Pero
justamente nos hemos estado reuniendo con gente de aquí de Mar del Plata, que forma parte de una organización que se llama Mar del Plata Entre Todos, justamente para ver si también con un espíritu análogo nos ponemos a trabajar sobre los temas de la infraestructura que va a necesitar la ciudad de Mar del Plata hacia el futuro, ¿no? Y nuevamente aparece esta cuestión, ¿no? De la, digamos, la multidisciplina como un elemento que abastece a la interdisciplina para conseguir un producto transdisciplinar. Mira, qué interesante. ¿Sí? Muchas veces hablamos en los temas así como multidisciplinares, que son interesantes, y lo son, obviamente, donde cada especialista aporta algo, pero si eso que se aporta, que serían como distintas capas de información, sí, no las integramos de algún modo, nos quedamos simplemente en esa torta mil hoja, pero no podemos salir de ahí. Entonces, la interdisciplina es tan interesante y tan importante como que, bueno, uno desde la geología termina pensando cosas de otra disciplina y le aporta determinadas cuestiones. Al día de hoy, como te digo, yo estoy jubilado, pero estoy haciendo algunas cosas dentro del ámbito geológico, asesoro a algunas empresas mineras de aquí de la zona, y en esta etapa estoy aportándole quizás mucho más algo que estudié en el museo, pero cuando me tocó estudiar botánica, ¿no? Que tiene que ver con los, digamos, impactos paisajísticos que produce la minería en zonas periurbanas. Y cómo a través de determinadas combinaciones de vegetación, sustrato, topografía, esto básico que nos habían enseñado tanto, ¿no? Que cómo se forma un suelo, ¿no? La roca madre, la pendiente, y el tiempo, bueno, cómo manejamos ese tipo de cosas como para producir un nuevo escenario, pero que ese escenario además tenga una resultante hasta estética, claro, que sea compatible con lo que la sociedad que la va a percibir la acepte, ¿no? Claro. Entonces yo lo que veo es que la formación que nosotros tuvimos, y que seguramente es semejante a la que has recibido vos, es una formación muy vasta, muy completa, y que en un determinado momento uno tiene una idea, bueno, yo voy a hacer tal cosa en geología, y después la geología te agarra de la mano y te saca a pasear. Y entonces uno empieza a usar lo que sabe de geología para resolver los problemas que necesariamente hay que resolver, claro, ¿no? Obviamente que hay otras formas de ejercer la geología, hay otras. Si yo hubiera sido un geólogo petrolero, no tendría este pensamiento, tendría otro. Pero es la que a mí me tocó. claro. A mí la geología me dijo, mira, con este tema llegaste hasta este punto, lograste determinadas metas, conseguiste tal objetivo. Pero la continuidad fue por otro lado y fue sumando también otras preguntas, otras respuestas, pero lo interesante de este trabajo así transdisciplinar es que se le hacen preguntas a la geología que si no, la geología no se haría. Claro. No, además también lo veo como una manera también de darle valor a la geología para estos aspectos sociales, económicos, políticos, que por ahí a veces pasan desapercibidos. Uno no sabe qué hace un geólogo, no conoce porque el geólogo por ahí trabaja aislado, en nicho, y cuando trabaja en esta multidisciplinaridad empieza a tener un cierto valor. Yo creo que todos los trabajos de la geología tienen un valor propio intrínseco y tienen cada cual su propia caja de resonancia, ¿no? Si vos estás trabajando en una cuenca potencialmente petrolífera, seguramente vas a interactuar con otros profesionales, se va a dar esa transdisciplina en ese contexto y para ese fin, ¿sí? Claro. Pero si a vos te cambian de escenario y estás en esa misma cuenca que es petrolera, pero los problemas que aparecen tienen que ver con la comunidad que está asociada a esa cuenca petrolera, vas a dar respuestas desde la geología a ese problema que tiene la sociedad, sabiendo qué es lo que le pasa con el petróleo. Esto sería como imaginar una especie de geología ambiental metida en este momento en Neuquén y cerca de Vaca Muerta. Claro, ¿no? bien. La geología sigue dando otras respuestas, porque no es que nosotros
tenemos una única capacidad. Lo que pasa es que todo depende de quién nos pregunte y qué es lo que tenemos que imaginar o responder, ¿no? Ujú. O sea, quizás a veces hasta el mismo geólogo que participa en una cosa pueda participar en otra. Claro. Yo por haber estado, porque las oportunidades laborales que se me fueron concretando, se concretaron acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, de algún modo hubo un determinismo geológico que fue definiendo los temas en los cuales yo tenía que empezar a capacitarme. Por eso te digo, yo hace mucho tiempo que no leo, qué sé yo, trabajos de la Raga que sobre la estratigrafía de no sé qué o incluso sobre la mineralogía de no sé cuánto. Claro. Porque la verdad es que esas no eran las preguntas que la geología me hacía a mí, o las preguntas que la gente con la que yo trabajaba le hacían a la geología. ¿Me explico? Claro. Y Julio, me gustaría preguntarte cómo es trabajar en el ambiente costero, un ambiente que es muy dinámico, interactúa con otros ambientes, fluvial, dunar. ¿Qué tan difícil es? Este, a ver, yo en los últimos años estuvimos trabajando bastante en el tema que tiene que ver con la minería de áridos en ambientes costeros. Mira. Que ese sí es un tema un poquito áspero, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre el mismo objeto, las dunas, hay distintas miradas, ¿no? La mirada del turista es una, la mirada del promotor turístico es otra, la mirada de aquel que trabaja en hidrogeología es diferente. Pero ¿qué pasa? En la provincia de Buenos Aires, el desarrollo urbano está vinculado en gran medida con la provisión de áridos que viene de las dunas. Eso nos hizo preguntarnos muchas cosas y además venían preguntas que venían de afuera. Por ejemplo, en un determinado momento, una repartición de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era de la OPDS, ahora es el Ministerio de Medio Ambiente, en aquel momento era OPDS, a un productor minero con el cual nosotros teníamos relación, le pregunta directamente en una cédula, bueno, que le diga si la explotación de áridos que estaba haciendo en las dunas era una actividad sustentable. Claro. Menuda pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Menuda pregunta. Primero no tenemos ni bien definido qué corno es la sustentabilidad. Es más, una linda expresión, pero como Una un utopía. elemento de debate que tiene mucho más, tiene cuestiones que son desde lo filosófico, pero cuando lo querés llevar esa cuestión filosófica al terreno real se te complica, ¿no? Se complica siempre porque tiene otros matices. Claro. Bueno, el caso es que nosotros en esa interacción, geología, planes de explotación minero, necesidades de producción y todo eso, empezamos a meter biólogos también y empezamos a encontrar respuestas, ¿no? Por ejemplo, que una explotación minera en el partido de Madariaga, ¿no? Aquellos lugares que fueron explotados, a los 3 o 4 años tienen una recuperación primero florística y casi inmediatamente faunística, que lo lleva a posiciones casi semejantes al nivel previo. Entonces ahí, ¿cuál es la pregunta desde lo ambiental para la geología? ¿Una forma convexa es ambientalmente mejor que una forma plana? Mm. Claro. Fíjate vos que nosotros no podemos decir que un médano, porque es convexo, es mejor que una llanura Una llanura. arenosa. Es mejor, es peor, es bueno o es malo. Esas categorías, bueno, malo, mejor, peor, a nosotros nos hacen un ruido terrible. Si vos Claro. me decís, bueno, esta formación es mejor que esta otra para obtener un hidrocarburo, puede que sí. ¿Por qué? Porque lo contiene, porque tiene una determinada permeabilidad, porque tiene no sé qué, una serie de cosas. Pero cuando las preguntas vienen enhebradas así, nos obligan a explorar otro tipo de campo de respuesta, ¿no? Claro. Bueno, y, y la verdad es que todo eso son esas, como te digo, lo que a mí me ha resultado interesante de la geología es que en la medida que te vas involucrando con otros actores sociales, las preguntas que le hacen a la geología, no a vos, pero vos como geólogo sos el que las vas a tener que tratar de encontrar una respuesta, te demandan otro tipo de análisis, otro tipo de lecturas.
profundizar en, bueno, ¿qué es este concepto de sustentabilidad? Porque ese concepto de sustentabilidad, nosotros, desde la geología, hay momentos en los que tendemos a subestimarlo, ¿no? Claro, Y hay otras partes de la sociedad que tienden a sobreestimarlo, aunque ninguno de los dos puedan definirlo con precisión. claro, ¿Sí? claro. Entonces, esa es una de las cuestiones que no sé si responde un poco si es difícil o no, Ujú. pero lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, carece de una ley de costas. Mira, Y si carece de una ley de costas es porque en principio seguimos teniendo una discusión sobre qué es la costa, claro, ¿no? claro. Que tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando recién. ¿La costa para quién? ¿No? Fíjate que si caemos un poco en las definiciones características de la zona costera que nos han dado los maestros nuestros de la geomorfología, Ujú. siempre empieza diciendo que es una zona un tanto difusa, ¿sabes? Que es hasta donde se hace sentir la presencia del mar. Ah, sí. Metele el clima y decime hasta dónde se hace sentir la influencia del mar, Claro. ¿no? Entonces, estas cuestiones yo creo que son interesantísimas, ¿no? Sí, 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 sí. Hemos tenido justamente a raíz de eso una tesista que hizo su tesis doctoral, pero mirá qué singularidad. Ella en realidad no era geóloga, trabajó en este tema costero, pero ella es abogada. Mira, Y su tesis fue sobre derecho ambiental, justamente tratando de ver cómo desde el derecho se interpreta de algún modo las relaciones con las ciencias naturales y cómo desde las ciencias naturales contestamos o no contestamos determinadas cuestiones que en algún momento hay que ponerlas, ¿no?, en un texto ordenado y lógico, este, que es una ley, una norma, de lo que sea. Y entonces ahí aparece esa faceta tan rara, ¿no?, y nueva, y una geología que tiene que dar otro tipo de respuestas y que se enhebra con otro tipo de ciencia, ¿no? claro. No se las Bueno, eso es interesante. Es como que la geología ambiental viene a traernos una nueva propuesta, a mirar un poco también ese aspecto político, social, económico, que a veces no lo vemos porque por ahí no estamos enfocados en ese tipo de contexto, ¿no? Bueno, eh, cualquier actividad humana, ¿no? Y las actividades así en lugares tan tradicionales como las facultades, y no hablo solamente de la facultad de ciencias de ciencias naturales en La Plata, podría ser las de ciencias exactas en Mar del Plata o en cualquier otro, Ujú. tienen una determinada inercia, ¿no? Claro, Entonces, en definitiva, muchas veces se enseñan cosas que tienen que ver con lo que aprendió el docente que, que está en ese lugar. Y a veces ese docente no quedó expuesto, vamos a ponerlo así, ante determinados interrogantes. mm, Al no estar expuesto a determinados interrogantes, puede ser que no lo haya hecho. Ahora, ¿qué ocurre? En mi caso particular, digamos que cuando yo llegué a Geología de Costas había un montón de temas que ya estaban ocupados. Vale decir, había nichos que estaban ocupados. Yo tuve que encontrar un nicho propio. Ese nicho propio tuvo que ver con la elaboración también de ese nuevo espacio que era el espacio de la geología ambiental. Por eso yo siento que Eni Schnack es una de las personas más importantes porque fue el que me ha dado la primera oportunidad laboral junto con Abel Yalamuk y también el Chango Spalletti, que fue también codirector de mi tesis doctoral. Antonio Cendrero, ¿no?, que fue el geólogo que me dijo, mirá, tuc, me prendió la lucita y dice, mirá este campo que se está abriendo por acá, claro. y aquí hay un montón de cosas. Y finalmente, debo decir que ya en una etapa bastante más avanzada, otra de las personas importantísimas en mi carrera profesional fue el arquitecto Javier Leyero, que es el presidente de Cantera Yaraví. Mira, Y que en un determinado momento, a través de un proyecto de investigación que teníamos con la SIC, se interiorizó de las cosas que estábamos haciendo. Ese proyecto trataba de estudiar los pasivos ambientales que dejaba la minería en zonas periurbanas, en el 2004. claro. Y bueno, fuimos a verlo a Cantera Yaraví, le explicamos cómo era el proyecto, si nos dejaban relevar, si podíamos entrar, plum, plum, plum. Y a partir de ahí se empezó a construir toda una relación de trabajo que justo hoy, hace un ratito,
estábamos con una colega tuya, que quizás la conozcas, Gabriela Coelho, Ujú. porque, bueno, estamos trabajando en otros temas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta es la cuestión interesante, que es la misma geología, nuevamente la misma, que te toma de la mano y te saca a pasear por lugares que vos no pensabas. Yo así terminé siendo un asesor de Cantera Yarabí en temas de producción y de características ambientales, Ujú. que nos permitió presentar trabajos en distintos congresos, imaginar eh, nuevos mercados para viejos productos, ¿no? Inventar cosas, por ejemplo, el uso de un material que quedaba como no es un pasivo ambiental, pero como un subproducto que no tenía prácticamente destino, que es lo que se llama arena de trituración, Claro. y que lo empezamos a usar también incluso para repoblar algunas playas que estaban en situación crítica y que no tenían aportes de arena naturales y no se podían conseguir fuentes de alimentación de arena, ¿no? Ujú. Bueno, ahora eso se está empezando a implementar más genéricamente. Entonces, a mí me parece que una de las cuestiones interesantísimas de todo esto es que el campo de la creatividad en la geología aparece. Claro. Nos ha enseñado que no miremos una foto, que tratemos de ver películas, ¿no? Entonces no nos quedamos simplemente con, uy, mira este problema, sino tratamos de verlo más integralmente. Bueno, Julio, algo que me hiciste acordar, yo fui a la jornada de geoturismo que hubo en Buenos Aires hace poco, Sí, y había una charla que dio sobre el tema de Camet Norte, sobre la erosión costera que había en esa zona, como que estaban proponiendo de que había que hacer defensa costera para proteger la costa, pero como había un parque paleontológico, no quieren tocar la costa porque la van a alterar si no. Entonces se generaron como dos visiones que terminan en nada después. ¿Qué pasa ahí? bueno, yo tengo, el tema Ah, lo conozco desde distintas vertientes y esto me, o sea, va a traer un montón de críticas de una parte, ¿no? ujú, Yo creo que al respecto, en el problema de Camé Norte en particular, hay argumentos paleontológicos y geológicos que se utilizan desde distintos lugares, ¿no? Porque no se termina de transparentar los intereses particulares y legítimos de la gente que vive ahí. claro. Si te dicen que si vas a hacer una obra de protección costera que va a acumular arena, te va a destruir un yacimiento paleontológico, decime si ese yacimiento paleontológico sería o no sería destruido si hay erosión. Claro. Al respecto, lo que sí existe es lo siguiente. Vamos, no sé si cuánto podremos extendernos al respecto, ¿no? No, no, lo que vos quieras, no hay problema. Hay eh, en la zona de Camé Norte hay hoy por hoy la avenida costera se llama Avenida Estado Plurinacional de Bolivia. Ujú, Raro, ¿no? Que tenga ese nombre una avenida costera en la provincia de Buenos Aires. claro. Es raro. En realidad lo que ha pasado es que la que era realmente la avenida costanera se la comió la erosión, ya no existe más. Entonces quedan algunos lotes del loteo original que dan al mar. Ahora, del otro lado de esa avenida existe una zona muy comercial que si se construyera y se permitiera construir, porque no tenés un problema erosivo, en los lotes que están inmediatamente sobre la costa, perderían seguramente un escenario paisajístico muy atractivo. Ese es un poco parte del dilema en la que están los que son dueños de los lotes que están al este de la avenida y los que están al oeste de la avenida. Y a partir de ahí hay toda una zona de conflictos. Mira. Los vecinos que están hacia el este, en caso de que hubiera medidas de control de la erosión que fueran eficaces, que podrían redundar en la acumulación de arena sobre estos depósitos que sí son fosilíferos, pero no son los únicos que hay en el partido. Hay distintas, incluso obras de préstamo, de obtención de tosca y esas cosas que han encontrado muchísimo material fosilífero.
Este, bueno, entraríamos ahí, hay un debate y una puja que dentro de lo ambiental no asusta a nadie, porque es lo que pasa habitualmente. En el corazón de los temas ambientales siempre hay un conflicto de intereses y de partes, Bien. y en este caso parte del conflicto es por el paisaje costero. ¿Sí? Ok. Y a partir de eso empiezan a aparecer una serie de cuestiones que se pueden hilar un poco más fino, ¿no? Bien. Entonces, conozco, como te digo, bien el lugar. Tuvimos incluso una publicación con Cecilia Mantecón, que es esta abogada que te digo que hizo la tesis doctoral con nosotros, porque justamente uno de los conflictos que había es que una vecina que estaba al este, o sea, sobre el mar, en uno de los lotes, que era sobre el mar, que ella había llegado a construir su propiedad, le pedía a la provincia de Buenos Aires que tomara medidas porque si no su casa se iba a caer. Y sí, claro. Y en ese momento la provincia no podía hacer las obras, ¿no?, de protección, y entonces por eso hubo un litigio y fueron al juzgado. Después la provincia, a través del área de la Dirección de Obras Hidráulicas de la provincia, de Obras Marítimas, hizo una determinada propuesta, y ahí una vez más entramos en estos dimes y diretes. Si hay que hacer obras de protección estructurales u obras que se llaman de alimentación de playas o qué tipo. Claro. Eso abre todo otro debate enorme. Dispersión de temas. Bueno, Julio, me gustaría que me comentes lo de la fiesta de las canteras. Me pareció muy interesante esa iniciativa o proyecto. Bueno, en realidad es una realidad, ¿no? Una realidad. Este domingo en Estación Chapadmalal se va a hacer la sexta fiesta de las canteras, ¿no? ¿Y cómo empieza esta fiesta de las canteras? Te conté que hacia el 2004 habíamos empezado a trabajar en los pasivos ambientales que dejaba la minería en zonas periurbanas. Entonces así de a poquito nos fuimos metiendo en la zona de Estación Chapadmalal. O sea, Mar del Plata tiene minería. Hay una roca en particular, tiene una minería, y básicamente parte del estilo arquitectónico típico de Mar del Plata se basa en el uso de las ortocuarcitas de la formación Balcarce. Claro. Estas ortocuarcitas se las están explotando desde la fundación de Mar del Plata en 1874, y se las usó originalmente, en algunos casos se usaba rodado, después se empezó a explotar en distintas canteras, y lo cierto es que las canteras empiezan a crecer y a consolidarse en el área de Batán Chapadmalal. Ahí se puede hilar un poco más fino, ¿no? Porque la gente de Estación Chapadmalal, que no es el Chapadmalal glamoroso que aparece ahora, que es para tomar birrita en la costa, eso se llamaba Estafeta Chapadmalal. Mira. Antes formaba parte de una gran estancia de una de estas familias así de gran prosapia argentina, y después se fueron dividiendo estos espacios, ¿no? Bueno, el caso es que en Estación Chapadmalal es donde están las canteras realmente y donde han estado. Algunos de los trabajos más interesantes sobre estas canteras o más antiguos es de un colega nuestro que se llamaba Chepi Cabrera, de 1965, que hizo un relevamiento de geología económica muy exhaustivo de todas las canteras que vivían en aquel momento en Mar del Plata. A mediados de los 60 había más de 20 canteras. En la actualidad están en funcionamiento 5 canteras, ¿no? 5 canteras. Así que bueno, nosotros empezamos a caminar un poco por ahí, tratando de ver cuáles eran los pasivos, que básicamente los imaginábamos como huecos inundados, lugares donde los chicos se iban a bañar, etc. Y también pensamos que, bueno, con esta cuestión que está tan desarrollada ahora, donde la gente denosta la minería, ¿no? A veces generalizando conceptos y sin saber, ¿no? Mezclando que la minería metalífera es lo mismo que la minería de áridos, y que todo el mundo usa cianuro para todas las cosas, ¿no? Sí. Que entonces a partir de eso la minería hay que erradicarla prácticamente. Bueno, hasta que haces las preguntas más obvias, ¿no? Bueno,
no hay cavernas para todos, muchachos, Y sí. ¿no? Entonces, que la minería, en muchos de los teóricos que a mí me tocaba dar, les contaba que, bueno, en definitiva fue una, digamos, una respuesta a que las áreas de producción agrícola estaban más cerca estaban en las llanuras de inundación y las cavernas estaban en los contrafrentes serranos. Y si tenías que ir desde el contrafrente serrano hasta la zona de producción agrícola todos los días, no había ningún bondi que te llevara, ¿no? Sí, claro. Hace 20.000 años la situación era complicada, entonces esa minería que se empieza a hacer en estos tiempos neolíticos tienen básicamente que ver con recrear las condiciones de caverna en los lugares más próximos a las áreas de producción. Puede parecer una simplificación extrema, pero tiene que ver con esto. Uh-huh. Bueno, el caso es que mientras nosotros íbamos a tratar de encontrar estos efectos así negativos de la minería de arios en zonas periurbanas, primero no encontramos esos desastres ambientales que pensábamos encontrar, no los encontramos. Y encontramos amigos, encontramos amigas, encontramos gente que era de la población, del lugar, de Chapa, y que se sentía a veces hostilizada y ninguneada justamente porque no eran ni conocidos ni reconocidos y se hablaban de cosas que nadie entendía. Entonces, claro, a partir de esa cuestión identitaria de una población que se reconoce a sí misma como el pueblo minero de Mar del Plata, empezamos a trabajar y dijimos, bueno, esto hay que ponerlo en valor, esto hay que ponerlo en valor. Y así fuimos trabajando y en un determinado momento la misma población, a través de un proyecto de extensión universitaria de la Universidad de Mar del Plata, sacamos un librito que iba desde la paleontología hasta los censos, la población, a través del trabajo de ese proyecto se le pusieron nombre a todas y cada una de las calles de Estación Chapadamalal que carecía de nombres. Uh-huh. Y entonces un producto de todo ese trabajo de extensión fue hacer una fiesta porque las canteras eran los que le daban la vida y el funcionamiento a Estación Chapadamalal. Bueno, y eso se apropió la gente de Estación Chapadamalal. Uh-huh. Y nosotros, ese proyecto de extensión no existe más, yo ya me jubilé y todo, pero la gente de Estación Chapadamalal lo mantiene vivo y se junta una vez por año para festejar. Y es en el mes de mayo porque el día 7 de mayo es el día de la minería. Claro. En la Argentina. Ah, claro, claro. Y bueno, nunca se lo hace exactamente el 7, sino lo más cerca que se puede del 7. Bueno, qué buena la iniciativa y la fiesta y todo. La verdad que está bueno siempre darle como este valor, ¿no? A la minería, que por ahí a veces se suele, como decís vos, suele exagerar de que es mala, de que no va a producir todos desastres y no siempre tiene que ser así. No, la minería, como cualquier actividad humana, se puede hacer muy mal, moderadamente bien y con excelencia. Todo depende de cuál es la cabeza, ¿no?, que tiene el productor minero. Claro. ¿Cómo es asesorado ese productor minero, ¿no?, por nuestros propios colegas? Por supuesto que tenemos que tener colegas que estén también imbuidos, interesados en no ver tampoco la producción minera como algo estático, sino que después de la producción minera hay algo más. Claro. Nosotros hicimos algunos trabajos muy interesantes sobre producción de alimentos en canteras, ¿no? Por ejemplo, con la Universidad Tecnológica Nacional y una tecnicatura que había en piscicultura, hicimos producción aquí en Mar del Plata, de peces, de truchas durante el invierno y tilapia nilótica durante el verano, y producimos, ¿no? Claro. Así que sabemos cuánto sale producirlo. Hicimos algunos trabajos también muy interesantes de rehabilitación de los espacios mineros mediante apicultura, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces el tema es no dar por concluidas las cosas cuando todavía no concluyeron. Claro. Podemos llegar a ver, además tenemos que tener un ojo desarrollado para ver en los pasivos oportunidades. Uno de los trabajos que más interesante salió, y ya con esto no me extiendo más, como ves, tengo algunos problemas así de... No hay problema. Uno de los temas fue
En cantera Yaraví esa arena de trituración de la que hablábamos hoy, que en Sí. una parte se utilizó para alimentar playas muy erosionadas, se la lava. ¿Para qué? Para sacarle la caulinita fundamentalmente y una pequeña porción de hilita que forma parte de la matriz, ¿no? Ah, De mirá. las ortocuarcitas. En el proceso de machaqueo se libera buena parte de estas pelitas que Sí. están formando parte de la matriz y no se la puede utilizar para hormigones porque quedan adheridas a la superficie de las partículas, ¿no? De las Claro. partículas tamaño arena, el 0,6. Al lavarlo se concentran y entonces se enriquece un fango en arcillas. Se transforma en un fango caolinítico, ¿no? Claro. Bueno, con ese fango caolinítico lo que nosotros hicimos también fue un proyecto muy piola, muy interesante, que lo llamamos Cerámica Chapadmalal, donde capacitamos a un grupo de mujeres de Estación Chapadmalal para que aprendieran a desarrollar una cerámica que tuviera características singulares. Mira. Y ahora hay como 20 talleres en Mar del Plata que están experimentando justamente con este material, ¿no? Entonces nosotros decimos que, y creo que también es una función nuestra, transformar un pasivo ambiental en un activo social. Mira. Wow, impresionante. Bueno, Julio, para ir cerrando, me gustaría que deje una reflexión acerca de esto de la geología ambiental y aquellos por ahí jóvenes que quieran innovar o capacitarse en estos temas. Bueno, yo creo que lo que tendríamos que pensar es que no debemos caer en esas posiciones tan glamorosas donde nos parece que todo está mal y siempre está mal, y a los geólogos o a los científicos en general nos toca con el dedo acusador decirle al resto de la sociedad que está haciendo las cosas mal. Nosotros nos tenemos que meter en el barro y tenemos que ser de algún modo artífices de los cambios. Es mucho más importante poder decirle a un productor, a alguien que quiere desarrollar algún tipo de actividad que tiene que estar relacionada con nuestra ciencia, nuestra tan multifacética ciencia, cómo hay que hacer las cosas bien, cómo hay que hacerlas muy bien, cómo hay que hacerlas con excelencia, y no simplemente quedarnos en una posición que es muy cómoda y es muy visible, sobre todo en los congresos y en las reuniones entre nosotros, donde en las conclusiones siempre recomendamos, ¿no?, que, esto no se debe hacer o esto no se debe hacer. Claro. La verdad de la milanesa es que lo que tenemos que decir es cómo hay que hacerlo bien. Bien, perfecto. Bueno, Julio, muchas gracias. Ahora dejo de grabar y hablamos unos minutos más, pero nada, te agradezco tu tiempo y si te gustó podemos seguir hablando de estos temas, que hay mucho por hablar todavía, creo. Todo lo que quieras, sí, me gustó, como ves, qué sé yo. Yo en mi próxima reencarnación voy a volver a estudiar geología, ¿no? Quizás no me dedique en la próxima reencarnación a los mismos temas, pero seguro que yo creo que la geología abarca tantísimos temas, tan apasionantes todos, ¿no?, que lo que nosotros debemos hacer de algún modo es, en honor a estos docentes que tuvimos tan maravillosos, que nos transmitieron tanta pasión por la ciencia, por el lugar donde ellos estaban estudiando, bueno, hacer lo mismo, tratar de que esta pasión le llegue también a otras generaciones, y seguramente va a pasar, porque yo diría que a veces es independiente de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. La geología te llama.